¿Qué tal? Arranca aquí Plaza Pública. El gobierno regional respira más aliviado tras el fracaso de la moción de censura, pero el episodio de trascendencia nacional que levantó ampollas está lejos de olvidarse. Sí, tendrán apoyos en la Cámara, pero no encontrarán colaboración en los grandes asuntos en los que se precise una foto de grupo. Por más que el diputado popular Jesús Jano imploró ayer que debíamos de salir todos al unísono en defensa del trasvase Tajo Segura, los socialistas ya han dicho que no firmarán un documento de unidad sobre el agua en la región con un partido que fomente el transfugismo. Esto es lo que hay. Los intereses de la región tendrán que esperar. En esto envidio a nuestro invitado, José Liarte, portavoz del grupo parlamentario Vox, tránsfuga, expulsado, un oficial libre, en fin, ustedes me entienden, que dijo aquello de: estamos más cercanos al PP por cuestiones ideológicas, pero también coincidimos con un importante volumen de aspectos de la candidatura expuesta por PSOE y Ciudadanos. Entonces fue cuando sacó el ramalazo a lo Woody Allen y dijo: no vamos a mirar el color, nosotros no somos daltónicos. Qué brillante, una especie de dolencia pasajera, un daltónico psicosomático, el tiempo justo para hacerse querer y para que empezaran a llegar las ofertas, que llegaron. Una, por cierto, muy atractiva que no pudo rechazar, un sillón para uno de los suyos en el Consejo de Gobierno, precisamente ese desde el que se activa el controvertido PIN parental y el cheque escolar que tanto les obsesiona. ¿Fue eso todo? ¿Nada para él? ¿Se contenta con ser el gran muñidor o eso tendrá continuidad también en venideras legislaturas? Los socialistas todavía insisten en hacer público el acuerdo con los diputados expulsados de Vox a cambio de su apoyo en la moción. Liarte parece se ha curado de su daltonismo, aunque yo creo que eso se parecía más a la de Iglesia. Esta mañana comenzamos aquí en Plaza Pública, en los estudios centrales de Onda Regional. Nos acompaña el diputado regional, portavoz del grupo parlamentario Vox, el señor Liarte, Juan José Liarte. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tenemos ya ganas de tenerle por aquí, poder platicar de tantos y tantas cuestiones que son importantes para la región de Murcia. Para mí es un placer. Bueno, de lo último hemos visto esta semana también ese enfrentamiento con Vox oficial, donde ha manifestado usted, bueno, pues que el partido se financia de manera ilegal. Anunciaban también por parte de Vox Murcia una querella criminal. ¿Cómo está ese asunto ahora mismo? Y vamos a ver más testimonios y más cuestiones sobre esto. Bueno, en realidad nosotros no tenemos un enfrentamiento con Vox como tal. Nosotros lo que estamos denunciando es que, por desgracia, Vox, que es un proyecto que creemos que sigue siendo muy necesario en España, ha caído en manos de una serie de personas que no merecen estar ahí, que están llevándolo al desastre y cuyas prácticas, en algunos casos ilegales, hay que denunciar. Yo realmente no dije que Vox se esté financiando de forma ilegal, porque no tengo constancia de que eso esté ocurriendo en el presente. Lo único que yo denuncié en su momento, con carácter interno primero y en los juzgados de instrucción después, fue que bajo la presidencia de José Ángel Antelo, la gestora de Vox en Murcia había cometido algunos actos de financiación ilegal. Eso lo dije en su momento, lo sostengo y lo reitero nuevamente ahora, y en cuanto tenga la oportunidad lo demostraré delante de un juez, porque afortunadamente tengo la documentación necesaria para ello. ¿Seguiremos escuchando más testimonios sobre esto? ¿Va a citar a alguien a nivel nacional? Bueno, todo depende de José Ángel Antelo. Si él finalmente se atreve a poner esa querella, estará abriendo la puerta para que yo pueda presentar toda la documentación y demostrarlo. Si su abogado le asesora correctamente, creo que no llegará a interponerla. Todos los razonamientos abundan en la cuestión que está distinguiendo a los libres de este planteamiento, los que de alguna manera, pues en fin, no quieren denominarse tránsfugas, pero que anteponen su conocimiento y su oposición frente al partido y sus cuadros directivos aquí y en Madrid. Y en este sentido usted también sobrevuela sobre cierta autoridad moral por encima de su propio partido. Sí, por supuesto. ¿Así? Bueno, al final sí, es así. Es así. Es así por una razón. Nosotros entendemos que, en primer lugar, hay que tener presente que nuestra Constitución prohíbe, lo he dicho muchas veces en los últimos días, el mandato imperativo. Es decir, está prohibido expresamente que los partidos se piensen y se crean y se comporten, y es lo que hacen en la práctica casi todos, que no se puede tratar a los cargos electos como si fueran simples administrativos aprietabotones o levantabrazos a la hora de votar. Esto no es así. La garantía última, al final, de que las cosas se hagan como deben hacerse, está siempre más en la responsabilidad, en la honorabilidad de una persona, antes que en el oscuro aparato de un partido que está ocupado por personas que no se han sometido a sufragio universal, que en muchas ocasiones no sabemos quiénes son. Nosotros pensamos, o más que pensamos, sentimos profundamente y asumimos que al final
es mucho mejor confiar en la responsabilidad última de un ser humano que va a tener que vivir con la responsabilidad de las decisiones que ha tomado antes que en el oscuro aparato de un partido. Por tanto, como en este caso además nos hemos visto obligados a denunciar una serie de comportamientos inaceptables en este aparato del partido, estamos plenamente convencidos de que nuestra legitimidad es mayor. Pero ¿y cómo se puede ofrecer de cara a los electores en una lista en donde cada uno piensa de manera diferente a lo que se propone en un programa electoral, a las siglas, a la propia dirección del partido? Las convocatorias serían con listas abiertas o utilizaríamos un sistema de financiación distinto, porque Pero es que, sí, ¿puede un partido asegurarse que usted va a ser leal, fiel a ese postulado a partir de una legislatura que puede cambiar? Entiendo con la ese pregunta. capricho. O sea, eso es lo que estoy un poquito... Sí, pero en primer lugar hay una cuestión. Bueno, esto es un poquito largo. En primer lugar, a nosotros nadie nos va a poder acusar. Bueno, la verdad es que se han dicho muchas cosas que no son ciertas, pero nadie nos puede acusar y tener razón de habernos apartado en lo más mínimo de los postulados ideológicos que estaban en nuestro programa electoral. Nadie. Y yo desde aquí desafío a quien sea a intentar demostrar en qué nos hemos apartado nosotros de nuestras promesas y de nuestros postulados ideológicos. En nada. Lo que a nosotros nos convierte, que no estoy de acuerdo con ello, pero bueno, lo que permite que algunos nos llamen tránsfugas es que el partido nos expulsa 3 días después de que denunciáramos una serie de irregularidades, entre ellas la financiación ilegal de la que hemos hablado hace un momento. En estas circunstancias, que son perfectamente acreditables y que van a quedar acreditadas, tenemos que sentir que nosotros somos esas personas inmorales, corruptas, por haber denunciado precisamente esa corrupción que además podemos demostrar. Nosotros no podemos aceptar ese argumento. Nosotros estamos convencidos, y la historia así lo demuestra, que en la historia de los países, de las sociedades, hay determinados momentos, determinadas encrucijadas en el tiempo, en el que todo depende no de los aparatos de los partidos, no de las instituciones, sino de la honradez y del compromiso de unas pocas personas honradas. ¿Qué recorrido judicial inmediato tiene este asunto? Porque las irregularidades que en este caso ustedes denuncian, el uso que se dé a esos fondos, son decisiones que no se toman aquí directamente. ¿Qué recorrido inmediato puede tener este asunto? Bueno, el recorrido que puede tener es el que quiera darle el juez de instrucción, porque es que estos asuntos no es que yo los haya denunciado en la prensa, que también, es que están en el juzgado de instrucción número 1 de Cartagena. Los hechos están puestos en conocimiento del juez hace ya casi un año y cualquier día decretará diligencias de instrucción y entonces se comprobará si es así o no. Y lo que tenga que suceder, entonces, a mí ya me da igual porque ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad como persona que conoce la comisión de un hecho ilegal es denunciarlo y a partir de ahí el juez. ¿Podríamos ver, por ejemplo, que se pida una declaración del señor Abascal por parte del juez? La declaración de Santiago Abascal, de hecho, no es que se pida, es que está ordenada ya, pero no es en el procedimiento penal por la financiación ilegal, sino en el procedimiento por nuestra expulsión ilegal del partido. Y, de hecho, está citado para este miércoles 28, en los juzgados de Cartagena. Uh-huh. Le compro su primer razonamiento de tránsfuga en contra de un partido que no se quiere someter a esa investigación que usted dice necesaria por una irregularidad posible. En realidad no está en venta, es un regalo que yo hago. Yo se lo acepto de buen grado. Pero después vienen las segundas ocasiones en las que usted pues nuevamente rompe ya la acción directa de una política fijada por los partidos y sus direcciones, ¿no? Estas que tienen que ver con la moción de censura, por ejemplo. Bueno, yo creo que tampoco. En relación con nosotros, ¿alguien de verdad piensa que nosotros, salvo circunstancias muy excepcionales, que era muy difícil que se dieran, prácticamente imposibles, alguien piensa que nosotros realmente íbamos a apoyar un gobierno de izquierda para la región de Murcia, un gobierno que subiera impuestos, que paralice el desarrollo económico? Era muy, muy, muy difícil, por no decir imposible. Yo creo que ¿Por qué se iba a pasar por daltónico entonces? No, es que son cosas diferentes. Una cosa es que yo como diputado, si un compañero, porque yo incluso a los diputados del Partido Socialista, a los de Podemos, yo los considero compañeros y me niego a abandonar esa posición a priorística e intelectual. Los considero compañeros. A mí un compañero encima de la mesa me pone un ofrecimiento y lo que yo dije en su momento fue mi obligación es leerlo, estudiarlo y considerarlo. Pero ni siquiera a ellos se lo ocultamos en ningún momento durante las negociaciones. Yo creo que eso nadie nos ha acusado ni nadie nos puede acusar de eso. Ellos sabían que nuestra opción natural y ideológica, lógicamente, era el Partido Popular porque era con el que había más cercanía ideológica. Eso no significa que nosotros no pudiéramos estudiar otros planteamientos, otros ofrecimientos, y si nosotros en un momento, hipotéticamente, hubiéramos llegado a la conclusión de que por medio de un acuerdo se facilitaba que pusiéramos en marcha algunos de nuestros compromisos electorales, hombre, evidentemente nuestro deber es cumplir nuestros compromisos electorales para con las personas que nos han votado. Esa garantía de la que hablábamos hace apenas unos segundos. Entonces, evidentemente lo valoramos. Y ese daltonismo
nos vamos a intentar... es decir, hoy en día mucha gente padece problemas de visión. Frente a la miopía, que quizás es la que más se da entre nuestra clase política, nosotros preferimos aferrarnos al daltonismo. ¿En qué se traduce? En que ayer, hoy, mañana y pasado mañana nosotros vamos a seguir considerando todos los planteamientos que se nos pongan encima de la mesa con absoluta independencia del color político del que procedan. Nuevamente, tendremos más inclinación, por supuesto, a apoyar aquellas opciones que tengan un carácter liberal, de bajada de impuestos, de impulso del desarrollo económico, de libertad personal, siempre de libertad personal. Pero eso no significa que vayamos a desechar automáticamente los planteamientos de otros. Y no solamente desecharlos, vamos a seguir procurando establecer condiciones que nos permitan trabajar juntos. En la defensa del trasvase, el otro día lo decía, es imposible sin el Partido Socialista. Si el Partido Socialista se niega a apoyar los intereses generales de la región de Murcia, simplemente porque está enfadado por el fracaso de la moción, pues será, en primer lugar, un desastre para la región de Murcia. Pero es que además va a ser un desastre para el Partido Socialista porque los murcianos lo van a ver y no lo van a perdonar. Yo espero que recapaciten. ¿Cómo es la relación, ya que ha dicho, bueno, pues con sus compañeros en la Asamblea, con Pascual Salvador, en la Asamblea, en una jornada, en un día a día? Bueno, a nivel personal, mi relación con Pascual Salvador, yo quiero pensar que no es mala. Yo le tengo mucho afecto a Pascual Salvador. Le tengo mucho afecto. Yo entré en el partido de su mano. Él fue quien me nombró vicesecretario jurídico en su momento. Es un hombre que yo sé que él es de convicciones y que él abraza, pues igual que lo hago yo, el ideario que nos trajo aquí. En ese sentido, muy bien. Trabajar se ha convertido en algo más difícil porque él al final pues tiene que seguir las directrices que le da a Vox, y son directrices en muchas ocasiones de ir contra nosotros, o bueno, no de ir contra nosotros, pero de tratar de acusarnos, pues que sí, de tráfugas, etcétera. Entonces eso evidentemente dificulta un poco el trabajo, pero yo no estoy dispuesto de ninguna de las maneras a que los empeños de terceros y los intereses políticos de terceros me enemisten con una persona a la que yo todavía considero un amigo. Él tendrá que decidir también cómo quiere posicionarse. El Partido Socialista insiste en saber qué hay detrás del apoyo a la moción de censura. ¿Qué reciben ustedes, además de ese sillón en el Consejo de Gobierno? El planteamiento, yo puedo entender que el Partido Socialista plantee esas cuestiones, porque yo sé que en la política muchas veces se han producido esas cosas, pero en este caso no es así. Todo lo que ha habido aquí por nuestra parte es claro y transparente. Nosotros apoyamos desde un principio la idea de la estabilidad en el gobierno. Es verdad que hubo un momento en el que nos sentimos bastante preocupados, pensábamos que era posible que la moción de censura llegara a prosperar, y también es cierto que examinamos las ofertas que nos hacían desde los proponentes de la moción de censura. Pero lo cierto y verdad es que una vez que nos metimos en harina y empezamos a estudiar todas las posibilidades, entendimos que lo razonable y que lo interesante para la región de Murcia era mantener esa estabilidad en el gobierno, pero además estando nosotros dentro. Eso entendimos que lo hacía todo mucho más interesante para la ciudadanía por una razón principal. Desaparecen las desconfianzas, ya no es necesaria la elaboración de proyectos, de pactos, como lo fue el de presupuestos del año pasado. Ahora mi compañera Mabel está en el Consejo de Gobierno y los acuerdos a los que lleguemos no va a hacer falta ni siquiera firmarlos, porque vamos a estar allí para, humildemente y dentro de las potestades que nos corresponden, vigilar su cumplimiento. Y en estas condiciones, el pacto secreto no es secreto, está a la vista de todo el mundo. El pacto es 2 años, aproximadamente, de estabilidad política para intentar sacar adelante a muchísimas familias de la región, a muchísimas pequeñas empresas que lo están pasando verdaderamente mal, injustamente mal. Por tanto, ese fue el pacto. Creo que de secreto tiene poco. Lo que pasa es que es verdad que, no siendo secreto, hay algunos que lo miren como lo miren, no van a ser capaces de entenderlo. Pero ese es el problema del que hablábamos antes, un problema de miopía. ¿Y algún huequecito en la lista electoral de la próxima campaña? Porque ¿dónde se va usted a colocar? ¿Con quién va a poder? Se ha expresado un poco a la ligera. ¿En dónde va a estar usted ubicado cuando tiene pues esta desconfianza de su propio partido, si no acaba expulsado? Bueno, en realidad esto me lo preguntaron, fue muy divertido, me lo preguntaron en una de las ruedas de prensa durante la moción. Me decía, oye, ¿qué va a ser usted de su futuro político y tal? Y yo me acordaba de las palabras estas que decía en lo que el viento se llevó, ¿no? Que decía, francamente, querida, eso no me importa, ¿no? Francamente, yo soy copropietario de un bufete de abogados en Cartagena, un bufete que tiene pues ya 20 y tantos años de funcionamiento, y entonces yo puedo actuar con la libertad que le da a una persona el no tener que preocuparse demasiado por cuál va a ser su futuro. Por tanto, yo desde aquí doy mi palabra a cualquiera que me escuche que no hay pacto alguno en cuanto a inclusión a listas de nadie.
Es verdad que el Partido Popular tiene algunas cosas que son envidiables, y no me importa decirlo abiertamente. Tiene una estructura territorial maravillosa, tiene gente muy preparada. Si uno mira la lista de sus diputados en la Asamblea de Murcia, es impresionante la capacidad y la preparación de muchos de ellos. Todo eso es de envidiar. Y además en el Partido Popular hay cosas que hay que cambiar, en mi opinión. Yo no sé si ellos pensarán igual. Yo creo que el Partido Popular debería rearmarse un poco ideológicamente. Debería entender que la gestión está muy bien. Es un poco la frase aquella de es la economía idiota, pero al revés. Es decir, no solo es la economía. El rearme ideológico, filosófico, la defensa de ideas es importante. Y yo creo que esa propuesta del Partido Popular, de Teodoro García Egea, de Fernando López Miras, de la reunificación del centro-derecha, a mí me parece una gran idea. Eso nos convenció también para apoyarles, pero esa unificación tiene que pasar necesariamente por un rearme ideológico. No puede pretender basarse solamente en la gestión. Entonces, es verdad que la situación es muy interesante, pero yo desde luego comprometo mi palabra desde aquí en que no tenemos ningún acuerdo de ninguna clase, y cuando llegue el momento, pues ya se verá. ¿Se iría usted al Partido Popular? Pues bueno, yo creo que acabo de decirlo. Creo que hay cosas muy interesantes como para considerarlo. Si es que ellos en un momento dado quisieran ofrecérmelo a mí, no negaré que hay otros movimientos también muy interesantes, ojo, de los que no hemos hablado aquí. Hay otros movimientos muy interesantes en España. Pues, por ejemplo, un antiguo compañero y muy buen amigo mío, José Manuel Ayala, está poniendo en marcha también un proyecto muy similar, España Suma, en el que lo que pretende viene a ser también lo mismo, ¿no? Esa unificación o reunificación de las derechas españolas. Y francamente es interesante también. Lo que ocurre es que es un proyecto que está, pues, mucho más incipiente, no tiene nada que ver con el crucero político consolidado que es el Partido Popular. En cualquier caso, yo estoy en contacto también con ellos, les ayudo en lo que puedo. Para mí, cualquier persona que venga a la política con afán de servicio sabe perfectamente que si me llama por teléfono, si demanda de mí lo que sea, me va a tener. Yo creo que esa política, de nuevo, esa política que no distingue de colores y que procura ayudar a todo aquel que viene de frente, yo creo que eso hay que reivindicarlo, y yo además disfruto mucho con ello, no es para mí un esfuerzo. Si le hacen ese ofrecimiento, también le pedirán ciertas garantías de que no vaya usted a enmendarle la plana, porque claro, en esa libertad que usted se toma ahora, pero es que al PP también se la podría hacer, ¿no? Pero es que todo esto es hipotético. Es que esto realmente ya me lo han preguntado en otras ocasiones. Pero nosotros ahora mismo tenemos todavía los presupuestos sin aprobar en Consejo de Gobierno. Y tenemos la necesidad urgente de hacer cosas importantes en la región, y no me refiero a cuestiones ideológicas, pero la ley de medio ambiente, por ejemplo, es imprescindible, la de servicios sociales, que la tenemos en tramitación ahora mismo. Entonces es que estas cosas que se me preguntan, y que yo entiendo que mucha gente pensará que es lo que a mí me quita el sueño, en absoluto lo es. A mí lo que me quita el sueño es cumplir con nuestra obligación, con las cosas que tenemos ahora mismo en la Asamblea. Asunto de presupuestos. Intentamos sacar números de cuándo tienen que llegar a Consejo de Gobierno, si la semana que viene, si la siguiente. Tenemos que echar otras 2-3 semanas en la Asamblea, hasta junio a lo mejor. ¿Estarían, no estarían? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ya está todo cerrado por su parte con los presupuestos? Yo no hablaría de cerrado. Porque cerrado es un adjetivo, un participio que se utiliza para cuando ha habido una negociación. En este caso, este año la cuestión ha sido un poco diferente. Lo que ha habido este año ha sido un trabajo conjunto. Nosotros hemos dado el ok, aunque es verdad que todavía hay algunos pequeños flecos que ayer mismo estábamos terminando, pero flecos de carácter técnico, no de carácter político. Nosotros, el panorama en el que este año nos hemos enfrentado a la negociación o a la tramitación de presupuestos es muy distinta que la del año pasado. Estamos en medio de una pandemia. El año pasado todavía no habíamos empezado cuando se hicieron los acuerdos. Y entonces, digamos que la situación nos ha obligado a ponernos todos de acuerdo en cosas que son evidentes, de evidente, urgente necesidad. Y los aspectos más ideológicos, nuestro acuerdo del año pasado, cualquiera que lo examine ve que es un acuerdo principalmente ideológico. Este año no hay sitio, no ha habido sitio. Hemos tenido que posponer un poco nuestros planteamientos más ideológicos y centrarnos básicamente en la defensa de las familias, en la defensa de las pequeñas y medianas empresas. El papel de la consejería de Isabel Franco en este momento va a ser absolutamente determinante. No me importa decir públicamente que con ella es probablemente con quien más hemos hablado, porque coincidimos con ella en que en este momento lo importante es la protección de las familias, también de las empresas. Valle Migueles también está haciendo una gran labor, se está pegando una paliza a la pobre a trabajar desde que asumió el cargo, y eso ha sido principalmente lo que hemos estado hablando. No sé si el Gobierno va a estar en condiciones de llevarlo al próximo Consejo de Gobierno o será el siguiente, pero desde luego es inminente. ¿Quién te ha visto, quién te ve? Que diría el clásico, ¿eh? Bueno, también decían que la política hace extraños compañeros, ¿no?
¿Sí? Decía algo más, pero no lo digo. Lo de la vicepresidenta además es una cosa tremenda, ¿no? Es una completa reconversión, porque era el azote mismamente, ¿no? Con todo lo que lleva aparejo, no solamente familia, ya sabe usted. Sí, sí, sí. Yo, sinceramente, es una de las cosas que más me enorgullece de mi paso por la política. Cuando, yo no sé si se acordarán, pero yo sí que me acuerdo, en los debates, cuando en los debates de investidura hubo un momento dado en el que yo le dije, pues, señora Franco, yo no le pido a usted que negocie conmigo, pero por lo menos le pido que me mire a la cara cuando le hablo. No sé si se acuerdan ustedes. Bueno, yo estoy muy orgulloso porque las circunstancias han cambiado mucho durante este tiempo. Y no han cambiado por una cuestión, porque esto ya, la situación entre nosotros, la relación con Isabel Franco ya había cambiado antes, bastante antes de la moción de censura. Y es fruto, ha sido fruto de trabajar, de tratarnos con educación, de demostrar lo que realmente somos, de demostrar que las etiquetas que se nos habían puesto y que ella en un principio había creído, le hemos podido demostrar en el día a día que no eran ciertas. Y a mí lo que me enorgullece y me parece imprescindible en la política es que todos seamos capaces de sobreponernos. Todos llegamos siempre, es inevitable, es humano, todos llegamos con una idea preconcebida. Pero solo los más grandes, los más inteligentes son capaces de superar esas ideas previas y entender cómo son las cosas en realidad. Quienes tienen esa capacidad merecen estar en la política. Isabel Franco es uno de ellos. Quienes no sean capaces, lo que deberían hacer es irse a su casa. ¿Pero es un debate de personas o estamos hablando de los conceptos, igualdad, mujer, LGTBI, en fin, los asuntos de Pero política es que nosotros, no, en este caso es una cuestión de personas. Ah, Pero, pero vamos a ver, es una cuestión de personas porque ese problema de conceptos del que me estás hablando es que realmente nunca existió. Es que era una miserable etiqueta que se nos había puesto. Vox, y desde luego nosotros no, jamás hemos estado en contra de la igualdad, todo lo contrario, jamás en contra de la libertad, todo lo contrario, jamás hemos acusado ni señalado a nadie en virtud de su orientación sexual, nunca. Lo que ocurre es que el gran drama que tenemos en España en muchas ocasiones es la falta de rigor. Vox en su día dijo, mire, en relación, por ejemplo, con el matrimonio homosexual, nosotros entendemos que esto debería denominarse unión civil y no matrimonio. Es una cuestión técnico-jurídica. Y eso sirvió para que algunas personas dijeran, ustedes son homófobos. Oiga, que es una cuestión jurídico-técnica de derecho civil, no es una cuestión de homofobia. Nosotros no queremos privar a nadie del derecho a establecer una relación sentimental con quien quiera, a que eso tenga una trascendencia legal. Nunca nos hemos opuesto a eso. Era una cuestión jurídico-técnica nada más. Por tanto, todas esas etiquetas que interesadamente se pusieron y que hay gente que sigue todavía con Esta eso. semana, precisamente, los compañeros de La Opinión sacaban un artículo haciendo alusión a la señora Campuzano con un concejal de Vox en Torre Pacheco, que habían tenido cierta disputa. No sé si esto es cierto. ¿Qué sabe usted de esta historia? No es una ridiculez, no, eso es una ridiculez. O sea, un señor que es concejal y que dice que se le vetó a ir en las listas. Oiga, pues si se le hubiera vetado no sería concejal. Es decir, esto, no sé, cualquiera que sepa leer un poco se da cuenta de la contradicción. Lo único que hubo fue precisamente lo que yo estaba contando. En su momento, Mabel lo único que hizo fue preguntar, oiga, si nosotros en nuestro programa llevamos que estamos en contra de denominar matrimonio a la unión civil entre personas del mismo sexo, no puede ser contradictorio que el número 2 en nuestra lista sea una persona que ha contraído este tipo de matrimonio. Y eso fue todo eso fue lo que ella preguntó. Lo único que pasa es que hay algunas personas que por alguna razón en este momento están un poco molestas con nosotros. Y entonces se acordaron de que hubo una conversación hace 3 años y bueno, pues yo la única reflexión que yo querría compartir con quienes estén escuchando es, si después de denunciar la comisión de graves ilegalidades y señalar con el dedo y con pruebas a las personas que las han cometido, lo peor que pueden hacer contra mi compañera o contra nosotros es sacar esta conversación de hace 3 años, eso significa que las cosas están mejor de lo que yo creía. El problema es que, claro, hay que plantear a distintos portavoces las opiniones particulares de cada uno de los asuntos que tienen ustedes algún tipo de incidencia, porque los famosos cartel del MENA y la abuela, eso es de órdago, ¿no? Sí, yo la verdad, ¿En qué plano se encuentra exactamente aquí? Nosotros no estamos en esas cosas. Es decir, a nosotros nos parece bien que un partido destaque algunas de las desigualdades o de las injusticias que se cometen a nivel presupuestario en España. En eso estamos de acuerdo. Igual que estamos de acuerdo, por ejemplo, en que se combata duramente el delito de ocupación. Estamos de acuerdo. Pero con lo que no estamos de acuerdo o lo que no nos parece bien es, aunque el fin sea bueno, los medios no pueden ser los que sean.
Entonces, hacer ese tipo de carteles que lo que hacen es aumentar la crispación y el enfrentamiento, nosotros no vamos a estar en eso. Puedo comprender que Vox lo hiciera al principio, cuando Vox no era nada, y tenía que provocar para llamar la atención, para que la gente se enterara que Vox estaba ahí. Pero Vox ahora mismo tiene responsabilidad en muchas instituciones. Y Vox tiene ahora una responsabilidad muchísimo mayor, y el efecto de lo que Vox hace y dice hoy en día sobre la sociedad es muchísimo mayor. Si la responsabilidad fuera mía, yo defendería las mismas ideas, pero desde luego yo lo haría desde la moderación y sobre todo desde la educación y el respeto. Lo que pasa es que la educación y el respeto son cosas que o nos las dan cuando somos pequeños o luego ya es muy difícil. Nos queda poquito tiempo, estamos hablando con Juan José Liarte, portavoz en el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional. Nos queda, como digo, poquito tiempo y queríamos hablar del Día del Libro, el Día de la Lengua Española también, que es hoy, y preguntarle a usted también si se va a vacunar. Se lo preguntamos a todo el mundo que pasa por estos micrófonos. Bueno, a mí es que no me han llamado de momento. ¿Cuando le llamen? Bueno, cuando me llamen, pues yo he hecho siempre lo mismo, lo que mi médico me diga. Lo que mi médico me diga. Y en cuanto a lo otro que me decía, lo del Día del Libro, bueno, pues para mí es uno de los días importantes del año. Además del Día del Libro, tengo que decirlo, es el Día de la Lengua Española. Correcto. Tengo que decir que hace unos años un amigo italiano me pidió que tradujera un manual suyo de esgrima y precisamente me organicé de tal manera que terminé la traducción precisamente el 23 de abril, Día de la Lengua Española, como homenaje a la que para mí es la lengua más hermosa del mundo, que es la española, y a la que además creo que no estamos tratando ni de lejos como deberíamos. Bueno, es casi por la analogía con esa cultura oriental que tanto le acompaña, el viaje de Chihiro. Chihiro, sí. Que hace una mudanza. Usted lleva también un trasiego parecido, va en ese camino pues hacia una parte, más a la izquierda que de donde está, quizá. El centro se puede situar a usted a su izquierda, ¿no? El PP. Yo no voy a entrar me parece un poco cursi eso de la transversalidad y tal, ¿no? Al final, hace poco un amigo me lo decía, es que hay que buscar la transversalidad. Digo, mira, la transversalidad dura hasta que alguien te pregunta si vas a subir o vas a bajar los impuestos. Pero dicho esto, yo no creo que realmente sea una cuestión de izquierda o derecha. Yo creo que es una cuestión de verdad de actitudes y de discernimiento y de entendimiento de las cosas. Los impuestos bajos son buenos y son necesarios, pero la preocupación por las necesidades sociales, por combatir la desigualdad, también lo es. Así que yo no sé si es izquierda o derecha, delante o detrás, 1, 2, 3, pero tengo muy claro que es el camino que quiero seguir. ¿La cultura japonesa le ayuda para estar un poco en calma en esto de la política? Que no sé si haciendo reflexiones le merece a usted la pena, ¿no? ¿Le ha merecido la pena participar en todo esto? Bueno, la Biblia dice que la vida del hombre en la tierra es milicia, y yo lo único que intento hacer es disfrutar de ello. La práctica de las artes marciales japonesas, sin duda alguna, me ha ayudado muchísimo en mi vida. En las artes marciales japonesas uno de los principios fundamentales es el fudoshin, es el espíritu de no esperar nada, hacer lo que corresponde en cada momento y no preocuparse por las ventajas que vas a tener o si puedes triunfar o no. Y yo he procurado convertirlo en una máxima en mi vida, sí, es así. El problema es que el orientalismo es muy paciente y tenemos poco tiempo, ¿eh? Las cosas van surgiendo según las encontramos, ¿no? También dice aquí y ahora. Esa es otra máxima. Bueno, pues eso, dése usted prisa en lo que haya que decidir. Juan José Liarte, mil gracias, buen día. Me lo he pasado muy bien, muchas gracias. Venga usted cuando quiera, gracias. Gracias. Y en internet, orm.es. Descubra su atractivo diseño y nuevos contenidos más participativos. Donde quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras. orm.es, la onda regional de Murcia de toda la vida.